Buenas tardes. En varios programas Pericuetos he tratado temas específicos de libros de historia o de literatura en general que tienen que ver con la historia, que en definitiva es lo que hace Vericuetos, desentrañar los rincones y los caminos más, digamos, recónditos de la historia. Y he hablado de libros, he hablado de autores, y hoy me propuse que el programa debía tratar el tema específicamente de una joya de la historiografía cubana, que no tiene precedentes en la literatura que se escribe sobre historia, que es a lo que llamamos historiografía. Me estoy refiriendo al diccionario enciclopédico militar de la historia de Cuba. Otros, hay una edición que se llama así, que es la primera, y otra que habla de diccionario enciclopédico de la historia militar, y lo deja en Cuba, o lo deja sin en Cuba. Hay dos ediciones, la segunda mucho más completa, y voy a explicar por qué. Es un libro que tiene 3 tomos. El primero está dedicado a la síntesis biográfica, o sea, son fichas biográficas, más de 700, específicamente 715 fichas biográficas dedicadas fundamentalmente a los altos oficiales del Ejército Libertador. Hay un segundo tomo que tiene que ver con acciones combativas. La mayoría de las acciones combativas del Ejército Libertador están allí. Y hay otras que no tienen que ver con las guerras de independencia que empezaron en 1868 y terminaron en el 98. Pasa como con las biografías. No todas las biografías son de Mambises. Hay otras personalidades de la historia de Cuba que no fueron Mambises, pero que están allí porque se consideran raigales en su tiempo, porque marcaron una impronta. Y pasa lo mismo con las acciones combativas. Y un tercer tomo que tiene que ver con reuniones y expediciones, mayormente, repito, de la etapa de guerra por la independencia de 1868 al 98. ¿Cómo se hicieron las expediciones y cómo se hicieron las de las reuniones y cómo se hicieron las de los combates? Por los diarios de campaña, tanto de cubanos como de españoles, o de periodistas extranjeros radicados entonces en Cuba, o sencillamente también por la relación de puertos y pescas de en aquel momento, cuando registraban las expediciones que entraban, o por la memoria histórica que se guardan en archivos importantes como los de India o los de Estados Unidos. Y las biografías se hicieron a partir sobre todo de un trabajo minucioso que hizo el mayor general Carlos Roloff, polaco, que participó en la guerra por la independencia de Cuba, que hizo un índice alfabético de cada uno de los combatientes del Ejército Libertador, lo más estricto posible. Por supuesto, deben haber quedado muchos. ¿Cuántos mambises no murieron en el campo de batalla prácticamente desnudos, anónimamente, sin que se conociera siquiera de dónde salieron, dónde nacieron, por qué se incorporaron? ¿Cuántos no quedaron en el anonimato? Estoy seguro que muchos más de los que conocemos. Bueno, específicamente hoy voy a hablar de las biografías. Biografías o síntesis biográficas, fichas biográficas del tomo 1 del diccionario enciclopédico de historia militar. Miren, aparecen biografías de los más renombrados jefes militares, entiéndase Céspedes, Agramonte, Maceo, Máximo Gómez, Calixto García, José Martí, Quintín Bandera, Guillermo Moncada, José Maceo. Aparece biografías más extensas porque tuvieron una participación mucho más amplia, porque tuvieron muchas más acciones combativas. Y quiero explicar algo del diccionario militar. Hay un tomo que es el segundo para acciones combativas, como dije en un primer momento del programa, que describe las acciones combativas. ¿Qué pasó en el combate de San Pedro? ¿Qué pasó en el combate de Dos Ríos? Estoy hablando donde cayó Maceo, donde cayó Martí. Habla cuántas bajas, qué tropa española participó, cuál fue el jefe español, cuál fue el jefe cubano, cuáles fueron las bajas. Algunos incluso habla de los alijo de armas que lograban obtener los cubanos cuando llegaban a una victoria contra el ejército español. Pero en el caso de la biografía no hace esa descripción. Cuando habla de Antonio Maceo y llega a San Pedro, habla de su caída en combate.
y cuando habla del combate de San Ulpiano, por ejemplo, o de Mangos de Mejía, solamente hace alusión al combate, pero no tiene una descripción, porque esa descripción está en las acciones combativas del tomo 2. Aún así, las de Antonio Maceo, por supuesto, las de Ignacio Gramonte, las de Céspedes, las de Calixto García, las de Martí, las de Máximo Gómez, son mucho más amplias que las de otros combatientes, por ejemplo, como el de Luis Farayarde, este orguinero que vino en la invasión, como de Torriente de la Rosa, por ejemplo, que son biografías más pequeñas. Hay otras que apenas tienen, como la de Carlos Socarrás, el patriota insigne de Bahahonda, que es mucho más pequeña que la de Pedro Ángel Delgado Carcache, que es el patriota insigne de Mariel, general de división. Y no se hace por el grado militar, sino por los datos que se tenían en ese momento. Me llama mucho la atención en el tomo de las biografías que se repite un mismo apellido, que en muchas ocasiones no son familia, pero en otras sí. Por ejemplo, todos los hermanos de Maceo que participaron en la guerra, fueron en total 14, 15 hermanos, incluyendo la hembras, la esposa y la madre. Aparecen, por supuesto, los que tienen grado de comandante o teniente coronel hacia arriba, pero aparece Carlos Manuel de Céspedes, pero no solo Céspedes, aparece su sobrino, aparece su hermano, en el caso de la familia Figueredo también, los Leite Vidal, la familia de Agramonte, los Loinás, la familia Quesada, los Portuondo Tamayo, los García Menocal, son apellidos que se repiten y uno se da cuenta que hubo familia numerosa, o que de alguna familia un grupo numeroso de personas se incorporaron a la guerra. No siempre hermanos, no siempre padre e hijo, pero sí primos, nietos, cuñados que se incorporaron a la guerra. Y ustedes saben, incluso en el caso de las mujeres, que son pocas que asumían el apellido de los esposos cuando en aquellos momentos de la colonia se casaban de manera oficial. Ahora bien, de esta parte de las biografías, ¿qué es lo que me llama la atención? Esto de que se repitan apellidos de familia, sobre todo de hermanos, en el caso de los que pertenecen a la provincia de Artemisa, sin querer ser abarcadores. Y de eso voy a hablar ahora. Miren, en el caso de los hermanos, voy a hablar de dos casos. El caso de los hermanos Nodalce Bacallao, Orencio, coronel de la guerra del 95, Alberto Nodalce Bacallao, su hermano, general de división en la guerra del 95, nacidos los dos en el poblado de Callejao, Orencio abogado, ingeniero, Alberto Nodalce, que es el patriota insigne del municipio de Artemisa, que acompañó a Antonio Maceo a lo largo de toda la campaña invasora de las villas hasta acá, lo acompañó después en toda la campaña de Pinar del Río. En el momento de su muerte interinamente, o sea, en funciones, no de manera oficial, era su jefe de Estado Mayor y en quien Maceo depositó toda su confianza. De las tantísimas versiones, que hay más de 60, sobre la muerte de Antonio Maceo, que dieron versiones los que estaban allí, los que no estaban, pero que escucharon el cuento, los que escucharon el cuento, pero no eran de ese tiempo histórico y escribieron en la República, y otros que se han adelantado a escribir. Hay más de 60 versiones de la muerte de Antonio Maceo. En su tiempo, la que más le interesó a Máximo Gómez, jefe del Ejército Libertador, general en jefe, que tenía particular interés primero porque estaba su hijo, había muerto al lado del cadáver o al lado de Antonio Maceo, que era su jefe, pero que además había caído Maceo, que era su principal discípulo. Bueno, Gómez, un hombre tan interesado en aquel acontecimiento, por el soldado tremendo que perdió en Maceo y por su hijo, la versión que más creíble encontró de todas las que le hicieron, que fueron muchas, fue la del artemiseño Alberto Nodalce Bacallao, herido en el combate de San Pedro, y el último de los acompañantes de Maceo, que abandonó el cadáver de su jefe para ir al campamento. Y Orencio Nodalce Bacallao, su hermano, tiene una historia que contar, y algún día haremos un programa para ellos dos. Ya lo he hecho solo de Alberto Nodalce Bacallao. Hay que hacer un programa para ellos dos, y como máximo a Orencio, porque es un personaje político que tuvo mucha influencia en acontecimientos esenciales de la historia combativa de este pueblo. La otra familia a la que quiero referirme, la de los Collazo García, que tiene sus raíces, y no digo que nacieron, en las mangas de Guanacaje, hoy Manga Central, no Paradero de Manga, después de Pejirigua,
que es la otra localidad de Mangas en el municipio de Artemisa. Allí nacieron Rosendo y Emilio. Aurelio nació en Bejucal, hijos los tres del patriota que conspiró muchísimo para que iniciara en esta parte del país, para que se encendiera la guerra del 68, hijos de Domingo Collazo. ¿Por qué nació Aurelio, de ellos tres, en Bejucal? No lo conozco. Sí sé que lo tienen en Bejucal como uno de los patriotas representativos de ese municipio en la provincia de Mayabeque. Al igual que otros dos hermanos, Alberto y Catalino García Collazo, que nacieron en Bejucal. Son 5 hermanos Collazo García que tienen raíces en Artemisa, porque lo que sí se sabe, que los dos que nacieron en Las Mangas, actual municipio de Artemisa, fueron Rosendo y Emilio, que junto a Aurelio componen una trilogía curiosa de coroneles artemiseños. Alberto murió en un combate en Quibicán, tomando el pueblo de la Salud, el 8 de abril de 1896, y Aurelio murió en el combate de la Cunda en Guira de Melena en el año también 1896. Es curioso que 3 hermanos de un poblado tan pequeño como Las Mangas, al menos con sus raíces, porque uno nació en Bejucal, fueran los 3 coroneles del Ejército Libertador. Esas biografías las podemos encontrar de manera muy bien escrita, muy bien recogida, aunque muy sucinta, en el primer tomo del Diccionario Enciclopédico de la Historia Militar. Es lo que tenía por hoy. Los dejo, no sin antes prometerles que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericuetos.